¿Qué pasa, Groot? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, simplemente decirte que este es el primer vídeo de una serie de vídeos y lo que vamos a hacer en estos vídeos es crear un menú en horizontal responsive. Primero lo haremos con HTML y con CSS, después lo haremos con Sass y con TypeScript, después utilizaremos la metodología BEM, después la metodología Suite y finalmente lo haremos con Angular y con React. Por cierto, algo importante es recordarte que todos los códigos de todos los vídeos los tienes abajo en la caja de la descripción para descargártelos desde GitHub y que puedas ponerte con el código y con mi vídeo al mismo tiempo para ir programándolo y comparando. Así que vamos a comenzar. Antes de nada, una de las cosas que necesitamos comprender es exactamente qué es un menú móvil. Bueno, pues técnicamente cuando hablamos de qué es un menú móvil, básicamente es ese menú, es esa cabecera que se adapta cuando lo abrimos en un dispositivo móvil. Claro, una de las cosas que ocurre es que técnicamente también se le suele denominar menú hamburguesa, y es que hay otra duda que suele ser bastante general, que la duda es ¿qué es un menú de hamburguesa? Básicamente, cuando hablamos de un menú hamburguesa estamos hablando del típico botón que al hacer un clic lo que hacemos es aparecer, o hacemos aparecer en este caso, ese menú que previamente en el ordenador se mostraba pero que en el móvil está oculto. Por ejemplo, yo tengo dentro de mi página pues ese iconito en la esquina inferior derecha y al hacer un clic aparece ese menú y bueno, pues lo hacemos y cuando vuelvo a hacer clic vuelve a desaparecer, ¿no? Es decir, al final sigue siendo pues un menú de toda la vida, vaya. Algo importante es, vamos a repasar un segundo la teoría, que no va a ser muy larga, de hecho va a ser bastante sencilla, pero es importante que comprendas qué es lo que vamos a hacer, sobre todo con JavaScript. Básicamente vamos a tener nuestra maquetación y la voy a hacer desde cero, y cuando hagamos clic en el botón hamburguesa, en este caso, una de las cosas que va a ocurrir es que precisamente vamos a conseguir que al hacer un clic le añadiremos una clase a ese menú y de esa manera el menú aparecerá. Veremos cómo podemos hacer una pequeña animación, por ejemplo en este caso de desplazamiento, es decir, que aparezca y desaparezca con animación, no solo a golpe. Así que vamos a comenzar. Aquí tenemos los tres lenguajes básicos, este de HTML, CSS y JavaScript, ya preparados precisamente para comenzar a maquetar. Algo importante que deberías de tener en cuenta es que este código lo vas a tener, en este caso, para descargar directamente desde GitHub, justo abajo en la descripción. Y si estás buscando algún punto concreto de todo el ejercicio, recuerda que aquí en esta barrita tienes los timestamps de qué estoy haciendo en cada momento. Así que vamos a comenzar. Voy a utilizar en este caso un plugin denominado Emmet para hacer la maquetación un poco más rápida, y es que primero vamos a meter un header. Después, por otro lado, también lo que vamos a hacer es añadir una etiqueta H1 que va a ser un logotipo. Dentro vamos a meter una etiqueta A y aquí simplemente pues vamos a poner pues por ejemplo el logo, ¿no? Que va a ser suscríbete al canal, que no es una mala opción hacerlo ahora. Por otro lado, también vamos a meter el menú de navegación y justo aquí dentro lo que vamos a hacer aparte es meter un UL, y este UL dentro va a tener varios LIs, por ejemplo 5 LIs. Cada uno de estos LIs va a tener una etiqueta A las cuales les voy a poner por ejemplo $1 y de esta manera ya tendríamos nuestro menú de HTML ya montado. En principio también nos quedaría ese botón de hamburguesa, así que voy a añadir un button, en este caso, vamos a colocarlo por aquí. Y aquí dentro lo que vamos a hacer es meter, en este caso, un SVG de hamburguesa. Así que para ello, lo que voy a hacer es irme a Bootstrap Icons. Aquí en Bootstrap Icons, una de las cosas que deberíamos en este caso de hacer es buscar, por ejemplo, vamos a buscar menú y nos aparecerá un icono, el SVG de lista, que es justo el que estamos buscando. Así que simplemente voy a hacer un clic y si bajamos un poquito hacia abajo, fíjate cómo aquí nos pone copiar el propio HTML y en concreto además nos dice que, bueno, pues un botón que simplemente hacemos un clic y directamente se copia. Por otro lado, vamos a cerrar esto y voy a pegar el SVG aquí. Muy importante, debemos de tener en cuenta que estos iconos, estas etiquetas SVGs ya tienen una clase por defecto y como lo que nosotros queremos es editarlas, pues les voy a añadir esa clase aquí aparte
para tenerlo perfectamente controlado. Así que a nivel de HTML digamos que ya lo tenemos, vámonos al CSS. Y en el caso concreto del CSS quiero que tengas en cuenta lo siguiente, ya hay un código escrito. Todo este código es el código que tiene relación con el reset de CSS, que por cierto, si no has visto qué es el reset de CSS y no sabes muy bien en qué te afecta a tu forma de maquetar, te recomiendo un vídeo que te dejo justo por aquí arriba y abajo en la descripción. Vamos a seguir, que sepas que también te lo puedes descargar de GitHub si te apetece. Pero este código digamos que es un código básico que yo siempre voy a añadir aquí. Y algo muy importante que quiero que sepas es que voy a hacer un código bastante feo. Es decir, voy a hacer no un código bastante feo, sino una cabecera de momento un poquito más fea y ya después lo adaptaremos con CSS. Pero lo más importante es que comprendas cómo las cajas se van colocando. Voy a comenzar con una clase header. Dentro tenemos un h1. Después tenemos en este caso una etiqueta A, que no sé si le he puesto A o le he puesto el logo. Aquí está esta etiqueta A, perfecto. Y después por otro lado vamos a tener el button y después también vamos a tener el SVG. Por otra parte también vamos a tener en este caso el nav, el UL, los LIs y más etiquetas A que de momento las tenemos configuradas aquí arriba. En principio voy a coger el header y simplemente le voy a dar por ejemplo un ancho del 100%, le voy a dar un background para que lo veamos por ejemplo de color orange y para separar todo el contenido de dentro simplemente le vamos a añadir un pequeño padding. De esta manera, al hacerlo de esta forma, fíjate cómo ya hemos conseguido, ¿no?, que todos los elementos se separen. Por otro lado, también tenemos tres etiquetas que son contiguas, empezando por la etiqueta H1, que le voy a dar un color. La otra etiqueta contigua que se encuentra justo al lado es el button, así que le voy a dar también un background, por ejemplo de color crimson. Y por otro lado también tenemos la etiqueta nav, que en este caso también le voy a dar otro background, por ejemplo el bisque. Bien, si quiero alinear estas tres etiquetas, y por cierto a la etiqueta SVG le voy a poner un poquito de ancho y un poquito de alto, simplemente para que se haga un poco más grande. Si quiero alinear estos tres, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues a la etiqueta header le voy a aplicar una propiedad de display flex. Le voy a decir que los elementos van a tener un flex flow en row y le vamos a decir que en wrap. ¿Por qué? Porque ahora cuando hagamos la versión móvil lo adaptaremos. También le voy a decir que horizontalmente los elementos hagan space between y verticalmente le vamos a decir que los elementos se centren. Ahora lo que tenemos que conseguir es que estas etiquetas LIs se coloquen unas al lado de otras. Así que lo que vamos a hacer para ello es darle propiedades flex al UL. Así que un display flex, un flex flow, row, no wrap, ya que aquí no me va a afectar en principio. Horizontalmente le vamos a decir flex end y verticalmente le vamos a decir al centro. Ahora, si queremos separar un poquito estos LIs, simplemente le podemos dar un pequeño margin y de esta manera ya le hacemos esa separación. Algo importante que debemos de tener en cuenta es el modo responsive, ya que al final pues vamos a tener que ir editando este pequeño código para que se adapte a responsive. Así que vamos a escribir el @media en este caso, @mediascreen, y vamos a decirle que sea and max width. Vamos a darle unos 480 píxeles y por otro lado vamos a ir colocando, ¿no?, cada uno de los selectores. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre es que dentro del header la etiqueta de nav lo que va a tener en este caso va a ser un ancho del 100%, de tal manera que cuando entremos en una versión móvil, si te fijas, ya se coloca abajo y en cambio en ordenador se colocará arriba. Por otro lado, también tenemos que ocultar y que mostrar el botón, así que por defecto le vamos a decir que este button tiene un display known y por otro lado lo que también le vamos a decir aquí es que dentro del header la etiqueta button lo que va a tener es un display block, de tal manera que al hacer esto conseguimos que se oculte y se muestre, se oculte y se muestre. Ya casi lo tenemos. El UL le hemos dicho que tiene que estar en row, en cambio ahora lo que le tendremos que decir es que dentro del header a la etiqueta UL le vamos a decir que su flex direction sea en modo columna. Y por supuesto, dentro del header a las etiquetas LIs lo que les vamos a decir es que tengan solo un margin, por ejemplo, por arriba y por abajo.
y por los lados se quede a 0. Ahora llega la parte realmente interesante y es que técnicamente lo que vamos a hacer es configurar la clase que hemos visto en la parte de teoría, esa clase que añadirá JavaScript. Vamos a hacer primero el CSS. La primera cosa que debemos de tener en cuenta es que esta etiqueta de nav por defecto lo que va a tener cuando sea móvil es un display none y en cambio cuando el header, el nav que tiene dentro, tenga la clase activo, lo que va a tener es un display block. Esto lo que va a conseguir es lo siguiente. Me voy a ir al HTML, le voy a añadir a la etiqueta nav la clase activo y fíjate cómo ahora aparece, pero si le quito la clase, fíjate ahora cómo desaparece. Es decir, si le añado la clase, aparece, si le quito la clase, desaparece. Ahora toca la parte de JavaScript y vamos a hacer un JavaScript súper sencillo, después lo haremos con jQuery y sobre todo algo muy importante que debes de tener en cuenta es la línea de pseudocódigo que voy a escribir antes de hacer nada en JavaScript. Vamos a ir a verlo. Lo primero que vamos a hacer ahora es escribir una pequeña frase que va a definir el efecto que tiene que pasar. Y es que cuando hago clic en la clase button, lo que ocurre es que a la etiqueta nav le añado y le quito la clase. Recuerda que al añadir la clase aparece y al quitar la clase desaparece. Así que este efecto en JavaScript se le llama toggle class o toggle y le vamos a decir que haga un toggle de la clase activo. Dicho lo cual, vamos a empezar en este caso con JavaScript. Primero es que la constante button va a ser igual a document.querySelector y aquí le vamos a decir clase button. Por otro lado, la constante, en este caso nav, va a ser igual a coger del document y hacer un query selector de la clase nav. Y esto nos va a permitir seleccionar los dos elementos. Ahora simplemente asignamos el click. Así que a button le hago un addEventListener de tipo click y le ejecuto una función. Dentro de esta función lo que va a ocurrir es que la etiqueta nav en su classList, en su atributo class, le vamos a hacer un toggle de la palabra activo, de tal forma que ahora cuando nosotros hagamos un clic se añade la clase y si volvemos a hacer clic se quita la clase. Para que esto quede con un poquito más de gracia, vamos a decirle por un lado que la etiqueta button tenga un cursor pointer. De esta manera, pues si te fijas ahora, cuando nos ponemos encima nos aparece la mano, ¿de acuerdo? Y algo bastante importante también es el tema de quitar estos colores horribles. Así que nada, simplemente voy a desactivar estos tres colores que son los que no quiero y vamos a decirle lo siguiente para que se vea un poquito, bueno, pues un poquito más elegante. Vamos a añadir un color negro en principio y un color para los textos que sea blanco. Muy importante, debemos de tener en cuenta que cuando estamos hablando de un SVG hay varias formas de darle clase, pero en principio de darle estilo, pero en principio voy a utilizar el atributo de fill para añadirle también ese color blanco y que directamente aparezca. Entonces, si te fijas, ya tenemos una, bueno, pues en este caso una pequeña cabecera en responsive que se abre y que se cierra. Pero el vídeo no acaba aquí. Ahora vienen dos pluses bastante interesantes. Y antes de ver estos pluses interesantes, te recomiendo que te suscribas al canal y le des al like al vídeo. Vamos a ver primero cómo se escribiría en jQuery. Técnicamente necesitaríamos jQuery enlazado, pero el código, en el caso de hacerlo con jQuery, sería el siguiente. Cuando nosotros a la etiqueta button le hacemos, por ejemplo, un clic, ejecutaríamos una función. Y esta función es que a la clase nav le hacemos un toggle class de la palabra activo. Este sería la forma en principio de hacerlo con jQuery. Sería un poquito menos de líneas, aunque se podría complicar un poco más. Y recuerda sobre todo que si usas jQuery tienes que enlazar el archivo de jQuery previamente. Esto es algo bastante importante. Yo te estoy escribiendo la línea de código, pero si lo vas a practicar con jQuery, que sepas que en el HTML hay que enlazar la etiqueta script con un archivo de jQuery. Por otro lado, dicho esto, vamos a dejar solo, en este caso, el formato de JavaScript. Voy a cambiar jQuery porque me está dando un poquito de toque esto, la verdad. Así, perfecto. Y ahora, lo siguiente que vamos a hacer es hacer una animación. Vamos a hacerlo desplegable, que no aparezca y desaparezca de golpe, sino que sea completamente desplegable. Así que para ello, vamos a hacer varias cosas. La primera de ellas
es jugar solo dentro de la arroba media. Yo he utilizado la opción de Display None y de Display Block, y no es tan mal, pero podríamos cambiar cosas. Por ejemplo, si yo le hubiese dicho, imaginaros, que esto va a tener una altura de 0 y también le digo, por ejemplo, que después tenga una altura de 50 VH, lo que podríamos conseguir al hacer un clic sería esto. Si te fijas, me aparece y me desaparece igual. Pero yo quiero que lo haga con una pequeña animación, así que para eso le voy a añadir un pequeño transition y fíjate cómo ahora al hacer un clic ya se abre y se cierra. Ya hemos conseguido el primer efecto. La segunda cosa es alinear el UL dentro de la etiqueta nav, que es la que se abre y que se cierra. Para ello vamos a utilizar también Flex, así que voy a añadir primero Display Flex, le vamos a decir que el Flex Flow en este caso sea en modo columna y le vamos a decir que sea no wrap, como es un elemento no me va a afectar, horizontalmente o verticalmente en este caso al medio y horizontalmente al medio. Fíjate cómo ya casi tenemos esto hecho. Por otro lado, cuando tiene altura 0, le vamos a decir Overflow Hidden para que oculte todo aquello que técnicamente sobresalga de la etiqueta. Y fíjate cómo ahora ya casi se oculta todo. Nos queda un pequeño espacio, pero no, nos queda perfecto de hecho. Pero bueno, está guay, está aniquilado. Y ahora que ya lo tenemos hecho, esta pequeña animación, por si acaso yo siempre recomiendo añadir una propiedad llamada Pointer Events Known para que cuando la etiqueta no se muestre, nada de lo que hay dentro le afecte al ratón. Y cuando la clase nav tiene la clase activo, le pondremos Pointer Events Auto. Esto que acabamos de ver es cómo hacer un menú responsive desplegable. Aquí, si te fijas, ya lo podemos hacer completamente desplegable y con la animación que queramos. Por ejemplo, podríamos hacer que en vez de la altura también cambiase la rotación o que aparezca desde un lado. Es decir, al final hay un montón de opciones y si queréis que veamos alguna de esas opciones, dejármelo abajo en los comentarios. En el próximo vídeo lo que voy a hacer es hablar y voy a hacer este mismo ejercicio con TypeScript y con Sass. Así que para no perdértelo, haz clic aquí en mi cara para suscribirte. Por aquí te aparecerá un vídeo que seguramente te interese. Y por aquí te aparecerá una lista de reproducción que seguramente también te interese. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya servido. Dale like, suscríbete, un saludo y hasta la próxima. Chao, Crook.